Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Voy a empezar porque va a ser un poco largo. O no muy largo, inshallah, pero más o menos como las últimas veces. Pero hay unos cuantos temas que cubrir. Y como os había dicho ya, desde que empezamos harán ahora que cuatro fines de semana. Primero hablamos de la veracidad del Corán, luego los ahadices, luego cómo se recopiló, etcétera, etcétera. Y mi intención era paso a paso cubrir todo lo que una persona que no es musulmana se preguntaría acerca del Islam. Obviamente el Corán es verdaderamente la palabra de Allah. Allah verdaderamente existe, que ese fue el primer tema. Los ahadices, ¿cómo sabemos que son certeros, tal? Y ahora hemos llegado obviamente a un tema que es muy conocido, que es, vale, ¿por qué el Islam? ¿Qué tiene el Islam que no tengan las otras religiones? Entonces, temas que vamos a cubrir la creencia general del Islam hacia el cristianismo y los seguidores de Jesús, la inexistencia del cristianismo conocido ahora en lo que predicó Jesús, la creencia islámica sobre la Biblia, la creencia islámica sobre Jesús, qué creemos de Jesús, la veracidad de la Biblia, si es verídica o no, la mención de Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Biblia y el primer pilar del Islam en la Biblia, hay escrito en la Biblia, el monoteísmo, que es de hecho todo lo que todos los profetas llamaron a ello. ¿Te acuerdas la última vez que me dijiste del Islam? Entonces, ¿existe antes de Muhammad? Sí, existe antes de Muhammad. Todos los profetas que han venido con la misma religión, la cual es el monoteísmo, el hecho de adorar a un Dios solo, sin asociarle a nada ni nadie. Entonces, ¿qué cree el Islam sobre el cristianismo, primeramente? Aquellos que creyeron a Jesús en su tiempo y murieron creyentes no serán castigados. Esto es, en resumen, nosotros creemos que los cristianos o los que creyeron en Jesús, porque el cristianismo fue una terminología que vino después, los que creyeron en Jesús en el tiempo de Jesús no serán castigados y murieron creyentes. ¿Vale? Eso es lo que creemos. Allah también dice en el Corán: Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. Quienes han creído, los judíos, los cristianos y los sabeos, ahora diremos que son los sabeos, y los sabeos que hayan tenido fe en Dios en el día del juicio final y hayan obrado correctamente, obtendrán su recompensa junto a su Señor, que viene a decir, entrarán al paraíso y no habrán de sentir temor ni tristeza. Los sabeos son los monoteístas, aquellos que creyeron en un solo Dios en el tiempo de Jesús, que vivieron antes de los primeros judíos y cristianos, o los monoteístas que no seguían una religión en particular. O sea, como puedes entender, históricamente ha habido gente que ha creído en Dios, como por ejemplo un buen ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de ser proclamado profeta, subía a la montaña de Hira a hacer ta'abbud. Él era monoteísta ya, subía a la cueva y adoraba a Allah, ya sea como lo quieras llamar, meditando, sintiéndose presente, recordándole. Y eso es lo que podrías definir como sabeos, ya sea en el tiempo de Cristo, o en el tiempo de Jesús, o en el tiempo de los judíos, o antes. Y como había gente también que vivía en las montañas, creían en Dios, sabían que hay un solo Dios, digno de ser adorado, pero no tenían la manera de cómo adorarle. No tenían una guía de un profeta de cómo adorarle. Cada pueblo tuvo un profeta que predicaba la adoración a Allah únicamente. Esto desde los principios de la historia del universo. Esto otra vez del tema que estábamos hablando la última vez, Bakar. Todos los profetas, ya sea Noé, Moisés, Salomón, Idris, Jacob, todos los profetas llamaban o predicaban una sola cosa, que era el hecho de adorar a Allah únicamente, sin asociarle a nada, sin creer en amuletos, ni
adorando a los muertos o creyendo en tus ancestros, creyéndole a los ancestros. Todo este tipo de creencias son creencias que son politeístas. Queriendo decir que crees en Dios, pero te crees que esa cosa te acercará a Dios, o te crees que esa cosa o persona es parte de Dios, y entonces empiezas a... Sí, Dios está ahí, pero con esta cosa yo me acerco a Dios, o con esta cosa yo sé que es parte de Dios, entonces adoro a esto. Y hay muchos ejemplos, como en India adoran las vacas, luego tienes el templo de las ratas, luego tienes el templo... Y claro, dicen que sí, eso no es Dios, pero son cosas sagradas que Dios ha enviado y tenemos que adorarlo. Y en los sitios también, en India también, que adoran a los elefantes, y a veces hay no comencis, tira cap allà. Tira cap allà. Sí, serà manico. Y también adoran, bueno, hay muchas cosas que adoran, hay muchos, por eso a veces hay gente que cuando dices, hay muchos dioses en el mundo, dice, ¿qué? No, solo hay un Dios. No. Dios, la definición de Dios es algo que es adorado, algo que tú crees que esa cosa te da o tiene el mismo poder que Dios en sí. Y sí, hay muchos dioses en el mundo que la gente adora. Cuando dices de Dios, algo que la gente adora, pero solo hay uno digno de ser adorado. Por eso la traducción de la ilaha illallah es que solo hay un Dios digno de ser adorado. La ma'buda bihaqqin illallah wahda. Vale, esto el tema de los profetas. Pero si lo rechazáis, sabed que no os pido ningún pago. Solo de Dios espero recompensa. Me ha sido ordenado que me cuente entre quienes se entregan a él. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلى الله فأمرت أن أكون من المسلمين. Esto es lo que decía el profeta, como decían todos los profetas, Noé. Que si no me creéis, yo soy el enviado. Yo no voy a ser castigado porque vosotros no creéis. Yo solo soy un enviado. Todos los profetas decían eso. وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, de la misma manera nos dice Allah sobre la religión de Ibrahim, de Abraham. إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ¿Y quién sino el de espíritu necio? O sea, ¿y quién sino el que es necio, el que es tonto básicamente, puede rechazar la religión de monoteísta de Abraham? Él fue un elegido en este mundo y en el otro se contará entre los justos. Esto hemos hablado de Noé, Abraham lo mismo, el profeta Muhammad también. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Y recordad cuando le dijo su Señor, entrégame tu voluntad, respondió, le entrego mi voluntad al Señor del universo. Quieren decir, sométete a mí, me sometí a ti. Y esto fue lo que Abraham también y Jacob legaron a sus hijos. Oh mis hijos, Dios os ha elegido a esta religión y no muráis sin haber entregado vuestra voluntad a Dios. El hecho de entregar esto, en árabe, entregar su voluntad a Dios, se traduce como, básicamente, aslamtu, que viene del verbo, o de las tres letras raíces, o de las tres letras que son raíces del verbo salima, que es someterse. Muslimin, en español lo traducirías como entregado a la voluntad de Dios. Luego también dice, ¿acaso sabéis que le preguntó Jacob a sus hijos cuando le llegó la muerte? Le dijo su padre, ¿qué adoraréis después de mi muerte? Dijeron, adoraremos lo que adorabais tú y tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac, la única divinidad, y a él entregaremos nuestra voluntad. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y vosotros recibiréis lo que merezcáis, y no os preguntaremos por lo que ellos hicieron. Esto es Allah básicamente explicando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que los pueblos de antes de ti también les han venido profetas, y tú no eres más que otro profeta, y le tienes que hacer llegar este mensaje a tu pueblo en específico, en este caso los árabes, porque cada profeta tenía un pueblo, hablaba a un pueblo. Abraham a su pueblo, Moisés a su pueblo, Jesús a su pueblo, el profeta Muhammad a su pueblo, que ha pasado que sean los árabes. Y así
cada uno decía lo mismo. Tenéis que adorar a un solo Dios y no adoráis con él a nada más. Y someteros a su voluntad. Queriendo decir, someteros a todo lo que él dice. Esto es un ejemplo de la Biblia. De la Biblia que tenemos ahora. Dice supuestamente Jesús: yo no puedo hacer nada de mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena. Y mi juicio es justo, porque no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Aquí también puedes ver la misma terminología, la voluntad. No hago mi voluntad, sino que me someto a la voluntad de Dios. Queriendo decir, me someto, que en árabe lo traducirías como soy musulmán. Ana muslim, li amrillah. Ana muslim, li amrillah. Me someto a la voluntad de Dios. Y es interesante que hasta a través de las traducciones puedas ver claramente ese significado. Y aquí de esta ley o de este verso de la Biblia puedes ver muchas cosas. Como por ejemplo, yo no puedo hacer nada de mi propia cuenta. Aquí entra el tema de, que esto es un punto aparte, no quiero hablar de esto ahora, pero solo como tema interesante. Yo no puedo hacer nada de mi propia cuenta. Entonces, ¿cómo puedes decir que Jesús es Dios, cuando Él mismo te está diciendo en lo que tú has escrito, o discípulos o gente que habéis escrito la Biblia? ¿Cómo puedes decir que Él mismo es el que tiene poder como mismo Dios? No, pero es que Espíritu es Jesús, pero todo es confusión. Juzgo según el Padre me ordena. Jesús es el enviado. Juzga según lo que el Padre le ordena, según lo que Allah le ordena. Y mi juicio es justo porque no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Estoy sometido a Él, soy musulmán y para lo que me ha enviado. O sea, solo en este verso puedes ver diferentes cosas que son congruentes a lo que nosotros musulmanes creemos. Dice Allah en el Corán: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Si te discuten, oh Muhammad, acerca de tu mensaje, diles: me entrego sinceramente a Dios. Queriendo decir, pongo mi voluntad o me someto a la voluntad de Dios. Y lo mismo hacen quienes me siguen. Y pregúntales a quienes recibieron el libro y a los analfabetos árabes paganos: ¿habéis aceptado el Islam sometiéndoos a Dios? Si lo aceptan, habrán seguido la guía, pero si lo rechazan, tú solo tienes la obligación de transmitirles el mensaje. Esto es lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Corán. Esto es lo que dice Jesús en la Biblia. Que según el Padre, no digo lo que yo pienso, sino lo que el Padre me ordena, que me ha enviado. Luego dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también: yo os digo lo que digo. Y le dice Allah al profeta Muhammad: tú solo tienes obligación de transmitirles el mensaje. O sea, con esto quiero enfatizar en el tema que estamos hablando, que es que Allah, estos profetas los ha enviado para hacer pasar un mensaje. No para que se les adore a ellos. Nosotros no adoramos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No vamos a la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina, levantamos las manos, como muchos musulmanes desafortunadamente hacen. Levantan las manos y dicen: Ya Nabi, oh profeta, dame tal. No, el profeta no te puede dar nada. Allah en el Corán dice: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tú morirás y ellos también morirán. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no puede hacer nada por ti estando en la tumba. Ningún muerto puede hacer nada por ti estando en la tumba. Y por eso Allah enfatiza en el tema que vosotros solo sois enviados. Solo sois enviados. Y ya está. Hacéis pasar el mensaje para que se me adore a mí, Allah. El cristianismo no existía en la época de Jesús. Aquí entramos en otro tema. El cristianismo no existía en la época de Jesús, sino la sumisión absoluta a Dios, que es a lo que hemos aludido cuando hemos leído que me someto a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Pero el cristianismo como culto, como religión, o sea, el hecho de seguir a Jesús y el hecho de Jesús, no existe ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento nada que aluda a esto,
tenéis que seguir el cristianismo, no, todo lo que decía el profeta Isa, alayhi salam, que la paz esté con él, decía que os tenéis que someter a la voluntad de Dios. Os tenéis que someter a la voluntad de Dios. Todo esto queda claro, ¿no? Vale, si hay preguntas, puede que esté aquí. Esto no es una... Es una presentación, sí, pero si me queréis parar para elaborar más en el tema, podéis pararme, ¿eh? Que no os dé vergüenza ni cosa. ¿Vale? Entonces, lo que creemos nosotros, que todo aquel que se sometió a Dios en la época de su profeta obtendrá su recompensa, que es lo que hemos leído precedentemente. Todo aquel que ha creído en el tiempo de Noé, en Noé y en su mensaje, era musulmán. Todo aquel que ha creído en Abraham y en su mensaje en la época de Abraham, era musulmán. Quieren decir, entrará al paraíso y ha completado su misión en esta vida como ser humano, como siervo de Dios, de Allah. Todo aquel en el tiempo de Salomón, todo aquel en el tiempo de Idris, todo aquel en el tiempo de Moisés, todo aquel en el tiempo de Jesús, que haya creído en el mensaje de Jesús, que es siempre el mismo, someteros a la voluntad de Dios, ha cumplido su misión como ser humano, como siervo de Allah, de Dios, en esta dunya, en esta vida. ¿Vale? Entonces hemos cubierto estos dos temas. La creencia general del Islam hacia el cristianismo y los seguidores de Jesús, que en general hemos dicho que el cristianismo como terminología o como culto, no existía, sino que era la voluntad de Dios, y que los seguidores de Jesús, aquellos que han creído en él en su tiempo, entrarán al paraíso, y la inexistencia del cristianismo conocido ahora en lo que predicó Jesús, que es inexistente lo que predicó Jesús, en lo que predicó Jesús, el cristianismo que nosotros ahora, en estos tiempos, conocemos. Ahora vamos a hablar de la creencia islámica sobre la Biblia. ¿Qué cree el Islam sobre la Biblia? Muy fácil, es otro libro. En esta ley ya lo pone claramente: y a ti, oh Muhammad, te he revelado el libro que contiene la verdad definitiva, el Corán, que corrobora los libros revelados anteriormente. Quieren decir que completa y acepta y está acorde, y además de eso te trae más buenas nuevas o más noticias que los libros de antes, y es juez de lo que es verdadero en ellos. Juzga conforme a lo que Dios ha revelado y no te sometas a sus deseos, y no te sometas a sus deseos transgrediendo la verdad que has recibido. A cada comunidad religiosa le he dado una legislación. A cada pueblo, cada pueblo de la historia de toda esta vida, de la vida en el planeta Tierra, se le ha dado una legislación y una metodología norma. Si Dios hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad, pero quiso probar vuestra fe en lo que les reveló. Apresuraos a realizar obras de bien, porque todos compareceréis ante Dios y Él os informará acerca de lo que discrepabais, de aquello en lo que siempre estabais discutiendo en aquello que no estabais de acuerdo. Entonces eso es lo que creemos en resumen, que el libro que se ha revelado, el Corán, corrobora y acepta todas las legislaciones que han venido antes, ya sean la Biblia, el Torah, lo que dice el Antiguo Testamento, o los Suhuf de Ibrahim, de lo que podrían llamar, o podría ser denominada como los 10 testamentos, los 10 testamentos, ¿le llaman en español? Los 10 mandamientos, y tal y cual. Entonces, el Corán no ha venido como, ¿qué es lo que pensaba? Lo que le decían mucho al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: has venido con una nueva religión. No. El Corán ha venido como completación. Un complementario de todas las religiones. No complementario, sino lo que completa. La completación de lo de antes. De la completación de lo que habían enviado antes por lo que se habían sido enviados aquellos profetas. Luego también en otra ley dice: si se hubieran atenido a la Torah, el Evangelio, y lo último que les ha sido revelado por su Señor, el Corán,
recibirán las bendiciones que caen del cielo y las que brotan de la tierra. Entre ellos hay quienes son moderados, pero la mayoría de ellos mayoría obra de forma perversa. Aquí puedes ver claramente que si se hubieran atenido, si se hubieran aferrado, si hubieran cogido de manera correcta la Torah, el Evangelio y lo último que se os ha revelado a vosotros, que decir el Corán, claro, ahora alguien puede decir, vale, pues entonces, ¿y por qué no nos aferramos a la Torah y el Evangelio? Bueno, primero de todas, no es existente y ahora lo veremos que no es existente. Segundamente, que el Corán ha venido después de ello. Tal como Jesús predicaba a su gente que creyeran o sea, que tenían que creer en lo que Moisés había venido con ello, de la misma manera, nosotros también decimos, musulmanes tenéis que creer en lo que Jesús ha venido con ello y en lo que Moisés ha venido con ello también. Y cada generación, cada nueva revelación y cada nuevo profeta corrobora y acepta lo que los profetas de antes de Dios habían traído con ellos. Se me ha ido una cosa que quería decir. Y eso, aquí puedes ver claramente que sí, creemos en el Evangelio, creemos en Jesús, creemos en que fue un profeta, creemos en que se le fue revelado una revelación. ¿Vale? Luego el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor al mensajero. Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, diciendo, no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros. No decimos este mensajero es mejor que el otro es mejor que el otro, este mejor que el otro, no, tu religión no es tan buena porque tal. Sí que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último mensajero y solo por ese hecho, obviamente tiene prevalencia a las otras revelaciones porque es el último y es lo que completa. No porque Muhammad, su forma, su ser, sino porque lo que Allah le ha dado de fadl y le ha honrado con la última revelación y con lo que ha completado todas las revelaciones y le ha dado ese rango de ser la última revelación, que toda la humanidad, como Allah ha dicho en el Corán, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, te hemos enviado para una misericordia para todos los mundos. Ese es lo único que le eleva. Pero aún así no decimos que o sea, si tú haces la diferencia y dices, bueno, sí, yo Muhammad lo sigo porque el Islam, pero yo Jesús, por ejemplo, no sé, como que no puedes hacer eso. No puedes hacer eso y ahora veremos por qué. Porque el Islam en sí también tiene pilares. La fe también tiene pilares, no solo el Islam. El Islam tiene 5 pilares, pero la fe del Islam tiene 6 pilares. ¿Eso queda claro? El Islam en sí tiene 5 pilares. La creencia en Dios, el rezo, Saum, el Ramadán, Zakah y el Hajj, o lo que es conocido como la peregrinación de la peregrinación a la Meca. Si puedes hacerla y si tienes la capacidad. Pero la fe del musulmán hay 6 pilares. Primero, creencia en Allah, Dios único y sin asociados. Creencia en Allah, Dios único y sin asociados. El hecho de creer en Allah sin asociados. La creencia en los ángeles. La creencia en los libros revelados a los otros profetas, a los profetas antiguos. La creencia en los mensajeros en sí. La creencia en que Jesús era un mensajero, Moisés era un mensajero, Abraham era un mensajero, sus hijos, Jacob o Isaac. La creencia en el decreto, en que todo ha sido escrito, sea bueno o malo. Que todo ha sido escrito, sea bueno o malo. ¿Vale? Y ese tema también es muy amplio. Y la creencia en el día del juicio final. La creencia en el día del juicio final. Y esto, por vuestra referencia muy bien en la cabeza, hay un hadith que lo explica muy claro, que es cuando Jibril, el ángel Gabriel, le vino de forma de hombre al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه, y le dijo todo el hadith. Hadith de Umar, muy largo, y en ese hadith le explica el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le explica al ángel Gabriel alayhi salam sobre estos pilares. Y luego el ángel Gabriel, obviamente él conoce más que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dice sadaqt, le dice has dicho la verdad.
Pero estos son los pilares de la fe. Entonces, es una obligación para todo musulmán el hecho de creer en los libros y en los profetas anteriores. De hecho, si un musulmán no cree en eso, si un proclamado musulmán no cree en eso, dice, yo soy musulmán, pero no creo en la Biblia. Dependiendo de lo que quiera decir, puede decir en la Biblia que estamos ahora. Pero si un musulmán dice claramente y cree claramente que yo soy musulmán, pero no creo en Jesús y en lo que fue descendido y revelado al profeta Jesús, eso hace de él un no musulmán directamente. Tal como hay cosas que te hacen entrar al Islam, también hay cosas que te hacen salir del Islam. También hay cosas que te hacen salir del Islam. Oh creyentes, creed en Dios, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero y en los libros que fueron revelados en el pasado. Quien no crea en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio final, habrá caído en un desvío profundo. En un desvío profundo. Ulama al-Tafsir, los sabios del Tafsir dicen que cuando Allah define o da una característica específica al desvío de alguien, eso hace que esa cosa la cual ha sido mencionada sea de los pecados más grandes, o de los pecados, no sé cómo le llaman en español. Más graves. Sí, los graves pecados. En árabe dicen Mayores, dices. sí, los mayores pecados. Los mayores pecados. Que los mayores pecados son los que muchos de ellos te hacen salir del Islam. Como por ejemplo el hecho que insultes al profeta, por ejemplo. O que digas el rezo no es obligatorio. O cosas así. Hay diferencia entre los pecados pequeños y los pecados mayores. Los pecados mayores son más graves que los menores. Robar, matar, beber alcohol, etcétera, etcétera. Fornicación. Creemos en Jesús como profeta y en su libro. Como hemos dicho, en resumido, pero no hay evidencias claras de quién escribió la Biblia o cuándo. No históricamente. Históricamente no hay evidencias claras de quién escribió la Biblia, y los cristianos mismos no pretenden que la Biblia que tienen ahora es la palabra directa de Dios, sino manuscritos de creyentes después de Jesús. Manuscritos de gente que creían en con lo que Jesús vino, y basado en lo que ellos conocían de él o habían escuchado de él o habían leído de él, escribieron el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sería considerado lo que fue escrito en el tiempo de Moisés y tal, y Abraham. El Nuevo Testamento, lo que fue escrito después de después de la elevación de Jesús. Porque nosotros los musulmanes tampoco creemos que Jesús está muerto, sino que Allah lo ha elevado hacia él. Los cristianos mismos no lo pretenden. Entonces esto es algo muy claro. Puedes preguntar a cualquier cristiano instruido en su religión y te lo dirá. Aún así, buscando en internet y quién y cuándo escribió el Nuevo Testamento, dice: los eruditos que suelen defender a otros autores darán como fecha de estas cartas del 140 a 150 después de Cristo. 140, o sea, imagínate que alguien ha escrito sobre ti 140 o 150 años después de que ya no estés. O sea, imagínate la de huecos que podrá haber en tu biografía, o la de debilidades en lo que has dicho o en lo que has creído, etcétera, etcétera. Las cartas de Juan y Pedro fueron escritas probablemente entre 70 y 100 años después de Cristo. El Apocalipsis de Juan o el Apocalipsis suele datarse de alrededor de 95 a 100 después de Cristo. Pocas certezas, pero muchas suposiciones. Pocas certezas que hasta en los sabios y eruditos de la Biblia no te pueden decir tal. Y creo que una vez lo hicimos hace 10 años. No entramos a una iglesia, preguntamos preguntas. Y nos miraron así como que... ¿Qué viene a preguntar eso?
Luego he buscado también en otro artículo, he leído que tradicionalmente 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento se atribuyeron al apóstol Pablo, quien se convirtió al cristianismo después de encontrarse con Jesús en el camino de Damasco, y escribió una serie de cartas que ayudaron a difundir la fe en todo el mundo mediterráneo. Que de este hecho tampoco es algo seguro, el hecho de que se encontró. De hecho, hay en el cristianismo mismo sectas que dicen que no, los discípulos nunca se han encontrado con Jesús. O sea que en eso mismo no hay hechos verídicos o evidencias verídicas que puedan demostrar de que los discípulos o aquellos que escribieron los apóstoles, que los apóstoles hubieran visto o se hubieran encontrado o aprendido del profeta Isa, Jesús directamente. Pero los eruditos ahora están de acuerdo en la autenticidad de solo 7 de las epístolas de Pablo. Romanos 1, 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Se cree que estos se escribieron entre los años 50 y 60 después de Cristo, lo que los convierte en la evidencia más antigua conocida del cristianismo. Los autores de las epístolas posteriores pueden haber sido seguidores de Pablo, quien usaron su nombre para dar autenticidad a las obras. Solo que digas 50, 60 años después de Cristo, y como hablemos la última vez, el último fin de semana, en la veracidad de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosotros los musulmanes, que ahora, de hecho, ahora hablaremos sobre eso. Perdona, ¿puedes retroceder? La conclusión de esto es que básicamente la cadena de transmisión no es nada segura. La cadena de transmisión no es nada segura en que lo que tenemos ahora, el Nuevo Testamento, ha sido dicho directamente de lo que Jesús dijo. ¿Ya está? ¿Qué son las epístolas? Los epístolas son los epístolas se refieren con ello a partes de capítulos del Nuevo Testamento. Todo esto les dicen de maneras diferentes. Como tienes, por ejemplo, Juan 1, 2, 3, 4 y luego Juan solo. Así es como se refieren a ello. Sería como nuestras suras, digamos. Sí, los capítulos. Las suras, sí, los capítulos, las suras. Conclusión, cadena de transmisión no es nada segura. Conclusión, cadena de transmisión no es nada segura. Como hablamos el último fin de semana, y hablemos de lo que es una cadena de transmisión y cómo sabemos que los hadices del profeta son auténticos. Y dijimos que esto es el hadith del profeta, lo que ha dicho el profeta de su boca. ¿Cómo sabemos que lo ha dicho de su boca? A través de conocer a todas estas personas, primeramente moralmente, si son personas rectas, derechas, si son dignas de ser escuchadas, de ser creídas, y segundamente que toda esta cadena esté conectada. Entonces dijimos que si pasa que, por ejemplo, que una persona no es fiable o su memorización es débil o mentiroso o desconocido, ya no se necesita que esa persona tenga algo malo. No, si no lo conocemos, tampoco nos basamos en él o lo consideramos evidencia, o si es innovador, por ejemplo, si innova en la religión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algo nuevo, entonces si la cadena, por culpa de eso, la cadena quedaría cortada. Y aunque todas estas personas sean derechas y tengamos evidencias de que son dignas de ser escuchadas y creídas, aún y así diríamos que este hadith no es fiable. Aún así diríamos que todo este hadith no es fiable. Ahora imagínate, volviendo para atrás, imagínate si dijéramos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho esto, y entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Zainab bint Jahsh hay 50, 60 años. ¿Qué haría de este hadith? ¿Me entiendes o no? Haría un hadith no fiable. Es que ya ni podemos utilizarlo. Quedaría como
como me está pasando. Descartado. Sí, descartado. Me está pasando esto ahora. Me vienen todas palabras árabe, inglés. Vale, entonces temas que vamos a cubrir. Todo lo que hemos cubierto, ahora queda la mención del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Biblia y luego el primer pilar del Islam. La mención del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Biblia. Esto es algo que es verdaderamente chocante, iba a decir. Shocking, es muy shocking, porque la lengua de Jesús, primeramente era aramai, que es básicamente hebreo, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, el Corán, esto es un mushaf, ¿vale? Esto es un mushaf, es directamente lo que Allah Azza wa Jal ha revelado. El árabe, la versión árabe, que sabemos que nunca ha sido editada. Pero lo que es una tradición, y esto, por ejemplo, los sabios del Islam, la mayoría de ellos ven que no es permitido entrar por ejemplo, al lavabo con él, ¿vale? Pero esto es el mushaf, esto es el Corán. Pero una traducción del Corán no es considerada, no lo llamamos mushaf, no lo llamamos Corán, sino lo llamamos traducción del Corán. Con eso sí que los sabios de Islam no tienen ningún tipo de problema en que entres al lavabo con él, obviamente no por el hecho de voy a entrar al lavabo con él, pero ya no se vuelve algo no permitido. Sí que lo podrías ver de manera para respeto a lo que es el conocimiento y tal, pero ya no entra en el mismo título de entrar al lavabo con el mushaf, con el Corán. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eso es como nosotros vemos el mushaf. Esto es el verdadero Corán. Y todo lo que pone aquí, que hasta de hecho yo cada vez que leo las traducciones en español, primero que tengo que leer el árabe. ¿Qué quiere decir esto? Ah, vale, sí. Vale. Como dijimos el otro día, básicamente, si tú vas a traducir del español al inglés, dar la vuelta a la manzana, ¿cómo vas a traducir eso en inglés? Dar la vuelta a la manzana. Pues dirás, seguramente, dio la vuelta a el recinto, que al final lo vas a tener que cambiar para interpretar lo que es lo que se ha querido decir a través de esa expresión o de eso. Con esto quiero decir que las traducciones no dan justicia a lo que de verdad dice en la Biblia ni en ningún otro libro, ni en ningún otro diálogo o lo que sea. O sea, la traducción siempre va a sacar una pizca de lo que verdaderamente quiere decir o el significado de ese texto. Con esto, ¿qué digo? En el Corán pone, y cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel, yo soy el mensajero que Dios os ha enviado para corroborar la Torá y anunciar a un nuevo mensajero que vendrá después de mí llamado Ahmad, pero cuando les mostró los milagros, dijeron con incredulidad manifiesta, esto es pura hechicería. ¿Vale? En resumidas, Dios nos dice que Jesús le dijo a su pueblo, que vendría después de él una persona que se llama Ahmad. Que Ahmad y Muhammad, si tú lo traduces, Muhammad es ¿cómo se dice? El derivado, ¿no? Sí, es el derivado de... no es de derivado, es sinónimo de Ahmad. Muhammad y Ahmad es sinónimo. Pero lo que quiero decir, la traducción de Muhammad estoy intentando buscar. En inglés es the praised one. Eres el alabado. El alabado. Muhammad es alabado, ¿perdón? Prestigiado. Prestigiado sería un poco más diferente. Alabado, el hecho de alabar. De ahí viene el hamd. Nosotros alabamos a Allah. Alhamdulillah. Las alabaciones son para Allah Azza wa Jal. Muhammad es el alabado. Que tú, por ejemplo, dices, lingüísticamente, si dices, Hada rajul Muhammad jiddan, esta persona es muy alabada. O sea, la gente le dice que es muy esto, muy tal, muy yo que sé qué, muy yo que sé cuántos, todo cosas buenas. ¿Vale? Y el Ahmad es el más alabado. O sea, el significado es el mismo, Muhammad y Ahmad. También al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le llama Abul Qasim, al-Nasih, al-Amin, y diferentes sinónimos y diferentes maneras como le llamaban al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ahora alguien podría preguntarse, si Jesús era profeta también, ¿por qué no seguir el cristianismo? Que de hecho esto ya lo hemos contestado, que es como tal como Jesús decía que en el pasado, o sea, que Abraham vino con una legislación, él viene con el update, el iOS 15.2, en vez de, o sea, es la nueva revelación de Allah Azza wa Jalla. Y de la misma manera nosotros seguimos también lo que ha venido después, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o lo que ha venido último. Pero aún así, quería compartir con vosotros, esto es un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento que tenemos ahora. Dice en Juan 16, versículo 12, tengo mucho más que deciros, pero en este momento sería demasiado para vosotros. ¿Vale? Esto primero, esto es mi comentario, esto denomina que la religión no está completa. Si un profeta, imagínate que ahora el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos hubiera dicho, me tengo que ir, pero porque no os lo puedo decir todo ahora. O sea, tú dirías, pero entonces, ¿quién va a venir? O sea, te preguntaría y anticiparías que vendría alguien después. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y por eso Allah Azza wa Jalla también ha dicho en el Corán, para refutar esto, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, que hoy, y eso fue revelado el día de Arafa, hoy he completado esta religión y estoy completamente complacido con esta religión para vosotros y he completado mis bendiciones sobre vosotros. O sea, Allah te asegura de que esta religión no entra ya nada y no sale ya nada, no se va a cambiar nada. Pero aún así, acorde al Nuevo Testamento, Jesús dijo, tengo mucho más que deciros, pero en este momento sería demasiado para vosotros. Cuando venga el Espíritu de la verdad, que quedaros con esta palabra, el Espíritu de la verdad, porque esto los cristianos lo cogen y dicen, ves, esto es el Espíritu Santo. Pero no, quédate con esto, el Espíritu de la verdad, y ahora hablaremos de esto. Pero dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que diría lo que oye y os hará saber las cosas que van a suceder. ¿Vale? ¿Esto qué explica? Que alguien que no habla por su propia cuenta tiene que ser, obviamente, un enviado de Dios en este contexto de la Biblia. Y Allah dice sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ni habla de acuerdo a sus pasiones, él solo transmite lo que se le ha revelado. ¿Vale? Esta segunda parte de la ley. La tercera parte de este versículo de la Biblia dice, él me honrará porque recibirá de lo que es mío y os lo dará a conocer. Si tú miras el Corán, por ejemplo, o con lo que ha venido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, históricamente esto solo se sabe del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también. Y en el Corán es mencionado 25 veces el nombre de Jesús por nombre, como Isa, alayhi salam, o Isa ibn Maryam, Isa el hijo de María, como tercera persona 48 veces y como primera persona 35 veces. Quiere decir que el profeta Isa, Jesús, en el Corán, ahora imagínate, el profeta Muhammad solo está mencionado 4 veces por nombre. Isa, Jesús, está mencionado 25 veces por nombre. Tercera persona 48 veces, perdón, queriendo decir él, por tercera persona. Por primera persona, ya Isa ibn Maryam, Allah hablando a Isa 35 veces. 35 veces. O sea, imagínate cuántas veces ha sido mencionado a Isa, y esto confirmando lo que él dijo, acorde al Nuevo Testamento, él me honrará porque recibirá de lo que es mío y os dará a conocer. Vale, ahora quedaros con lo que habíamos dicho de espíritu, porque esto hay mucha gente que dice, no, el espíritu, esto es el Espíritu Santo, quiere decir que tal, cual. En la Biblia mismo, en el Nuevo Testamento mismo, se sinonima y se usa como sinónimo el espíritu y profeta. Aquí, como ves, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, quieren decir que corrobora que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Aquí hay dos cosas. Primeramente, que el espíritu, obviamente, si
alguien podría decir, no, pero aquí no es que es sinónimo, profeta y espíritu no es sinónimo, ¿vale? Entonces, ¿qué espíritu te va a decir que confiesa que Jesucristo es tal y que confiesa que Jesucristo vino en carne y tal y cual? O sea, esto es sinonimado, y cuando dice Jesús también que vendrá el Espíritu de la verdad, lo sinonima con profetas. La segunda cosa que quiero sacar de aquí, extraer de aquí, es que es el tema del anticristo, que es interesante que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía ya en todos sus rezos, Allahumma inni a'udhu bika al final del dua que dices antes de taslim, yamin wa shimalan, dices a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Y pido y busco refugio en ti, ya Allah Azza wa Jal, de la fitna, de todos los problemas que el Masih ad-Dajjal va a traer o está trayendo. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en hadiths también ha dicho que la fitna del Masih ad-Dajjal ya está en el mundo. La fitna, o sea, su predicación del Jesucristo, o del anticristo, perdona, del anticristo, como lo llaman en la terminología bíblica. Vale, esto es la mención del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam indirectamente en la Biblia, ¿vale? Ahora vamos a ver, quiero que escuchéis esto bien, porque este Sheikh, Ahmed Deedat, sabe leer hebreo y del hebreo, y ahora en este vídeo explicará cómo el nombre de Muhammad, y después saldrá también un ¿cómo le llaman en español? Los sheikh de los judíos, básicamente, que dice él mismo también, sí, Muhammad está en el Antiguo Testamento. Entonces le voy a dar play. Has happened is this. First, that Muhammad is mentioned by name in the original scriptures. The Old Testament, according to Christian authorities, was preserved in the Hebrew language, and the New Testament in Greek scriptures, Greek language. In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse... Vale, aquí dice que Muhammad está mencionado en la Biblia por nombre y que en el Antiguo Testamento estaba en hebreo. Se quedó en la lengua hebrea, que era la lengua de Jesús, y el Nuevo Testamento lo han escrito en griego. Y eso es lo que las autoridades cristianas dicen. Ahora va a mencionar el versículo en el texto original. 16. In the Hebrew language, it reads, Hikko mamittakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Habéis escuchado, ¿no? La parte donde ha dicho Muhammadin. Ahora explica Muhammadin por qué ese in. Y esto es el texto original. Si coges el Antiguo Testamento original en la lengua de Jesús, leerías así esto. The word Muhammadin is Muhammad, I am im. Im is a plural of respect in Hebrew. You see the first verse of the Bible, book of Genesis, chapter 1, verse 1. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. The word God in Hebrew there is Elohim. In Hebrew, Elah stands for God. Elohim is a plural form to say with all respect and reverence. Plural of respect. In all... Aquí dice que Muhammadin, ese in al final o im al final, es también como pone en el mismo Antiguo Testamento refiriéndose a Dios, Elohim, o sea, es una manera de reverar, tal como en español también hay eso. De hecho, cuando dices
¿cómo está usted? O en francés, si hay alguien que habla francés aquí, dices, ¿cómo allez-vous? Y lo llaman vous voyez. Cuando hablas con alguien, tu le vous voyez la persona. Hablas con ella de manera vous. Y es una manera de, aunque sea una persona, la estás respetando tú diciendo vous, que de hecho en el ámbito profesional queda muy mal y muy informal que tú vayas y que tú tutoies la persona. Que le digas cómo tu vas, que le digas cómo estás tú. Queda, Tutear. sí, queda muy mal. Pero cuando dices cómo allez-vous, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous allez venir aujourd'hui, es que vais a venir hoy y estás hablando con una persona. Entonces ese Muhammadim, que de hecho en árabe también, cuando hablas a un sheikh, a una persona mayor, a una persona que tiene conocimiento, o a una mujer mayor, o por respeto en general, dices kayfa halukum, ¿cómo estáis vosotros? Kayfa halukum, kayfa, y así mismo. O sea, hablas de manera en general. Hal dhahabtum ila al-masjid, habéis ido a la mezquita y estás hablando a una persona. Y lo mismo, eso Muhammadim en el hebreo, y ahora va a decir en todas las lenguas no occidentales, orientales, hay eso. Que de hecho también lo puedes ver en las occidentales, también en el francés o en el español. Eastern languages, including Arabic and Hebrew, there are two types of plurals. Plural of respect as well as numbers. In the Quran also we find the very same thing. Like the verse Allah says, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. That it is for us to send down the revelation and it is for us to protect it. Luego dice que en estas lenguas, en todas estas lenguas, hay dos tipos de plurales. De plurales. Hay el plural de respeto y el plural de números. Dices, vosotros, de vosotros que sois muchos, o vosotros, en español no creo que se diga ya mucho vosotros, pero si lo miras, que de hecho lo voy a mencionar ahora, en escrituras reales, por ejemplo, cuando el rey escribe algo, también usan la misma terminología que Allah Azza wa Jalla usa en el Corán, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna la nahnu hafidhun, que nosotros, si lo traduces literalmente, nosotros hemos descendido el Corán. Por eso hay mucha gente que se pregunta, ¿pero por qué Allah habla de nosotros cuando es uno, Él solo? Y es una forma de respeto, tal como lo voy a decir ahora, igualmente, pero tal como los reyes, o en Inglaterra, o en España, que estoy seguro también en Marruecos, el rey también escribe de tal manera, nosotros hemos decidido que tal, pero no lo ha decidido él, su familia, tal, no, lo ha decidido él, el rey, el que es el único que coge las decisiones. Here he's talking about us. No Arab Christian has ever asked the Muslim, I said the Arab Christian, has ever asked the Muslim, who is this us? Because he knows in his language there are two types of plurals. Plural of numbers and plural of respect. This us is like in royal proclamations you have plural of respect. We have decreed, says the queen. We. Who is this we? Not she and her husband and her son. No. It's standing for herself. Out of respect. Plural. Dice, no hay ningún árabe cristiano que haya preguntado qué es nosotros en el Corán. Porque los árabes cristianos ellos mismos entienden esa forma de hablar. Y después ha dicho lo que hemos mencionado antes, que en proclamaciones reales, así es como habla el rey también. Nosotros decidimos que tal, pero está hablando de él mismo. Pero es una manera de hablar elocuente. ¿Se me acaba la batería? Here he's talking about us. Ahora lo que está haciendo el editor, lo está poniendo en traducciones online, cogiendo el nombre original del
Antiguo Testamento y traducido del hebreo al inglés. Y como veis sale todo Muhammad. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Esto es un digamos un sheikh o Song of Solomon, un sabio judío. Y explica eso también, que sí, que Muhammad está Song of Solomon, chapter 5, verse en el 16. Antiguo Testamento. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. Dice sí, sale en la Biblia o el Antiguo Testamento que Muhammadin está ahí, pero es que está muchas más veces, dice. O sea que se piensa que está refutando, pero de hecho está diciendo que no, que sale muchas más veces, de hecho. Estos son partes del Antiguo Testamento, recitado. The word is there in the Hebrew language. In the original, what they call original, it's there. Dice, esto está en lo original. Por eso decíamos que ese es el problema de las traducciones. Vale, el nombre estaba ahí, que de hecho ahora lo va a mencionar. Pero esto está en lo original, en el Antiguo Testamento. But they have translated that in English as altogether lovely. So this beloved of mine is altogether lovely. When you read altogether lovely, you can't associate with the word Muhammad. You read it 1,000 times, altogether lovely, altogether lovely. Or let's say in another language, the praised one, the praised one. Muhammad means the praised one. But it says the praised one, the praised one. You can't. O sea, ellos han cogido Muhammadim y lo han traducido a todo querido. Todo querido, que de hecho Muhammad, como hemos dicho antes, también quiere decir eso, el alabado. O sea, que podrías traducirlo como tal, como si altogether lovely o todo querido. And think that he's talking about Muhammad, though Muhammad means the praised one. You have no right to translate names of people. Anybody. Your name should be retained. Mr. Black is Mr. Black, though he's white. You have no right to translate names of people. Dice, no tienes derecho de traducir el nombre de la gente. Por ejemplo, tú te llamas Fares. Imagínate que ahora escriben un texto con tu nombre ahí y vino Fares y hizo tal. Y lo traducen a y vino un jinete. Porque Fares quiere decir un jinete, el que conduce el caballo. Y traducen eso. Y vino un jinete. No. Es el Fares es el nombre de la persona. No cambies la traducción. ¿Cómo te llamas tú? Ashraf. Imagínate, y vino, no pone, y vino Ashraf y dijeron, no, y vino el más honoroso y tal. O sea, no, su nombre es Ashraf, no cambies su nombre. La gente no, aquí en España cuando dices, ¿cómo te llamas? Y dices Fares, no te preguntan qué quiere decir Fares en español. Jinete. Vale, pues te voy a llamar Jinete. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, Fares es Fares, me llamo Fares, no me cambies el nombre. Pero ¿tú crees que es esto sido de, cómo decir, buscando, hecho a propósito o crees que es hecho porque Allah sabe más si lo han hecho a propósito o no, pero imagínate lo problemático que sería para ellos que hubieran traducido Muhammad tantas veces. Yeah. Imagínate la de cristianos o sea, imagínate lo claro que sería. Porque cuando tú buscas la verdad, la vas a encontrar. Si buscas la verdad sinceramente y ves cosas así, te vas a dar cuenta. Cualquier persona que tiene un poco de sentido común lo ve directamente. Pero de manera general, así, si te lo ponen así, el cristianismo, Jesús, Jesucristo, la Trinidad y tal cual, no ves esas cosas. Pero si te pones a buscar y de hecho
haces el esfuerzo de aprender la lengua original de Jesús y leer el texto original y tal y cual, vas a ver cosas así. But they have been doing that. Muhammadim, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. So we said, look, you have lost the name Jesus Christ according to the Holy Quran says, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ, says, behold, Jesus, the son of Mary, said, Ya bani Y ahora hace la comparación con el Corán. Por ejemplo, el Corán no ha cambiado su nombre. Ha dicho Isa ibn Maryam. Encima te ha dado una confirmación, el hijo de María. Isa, el hijo de María, dijo. No ha dicho, cambia el nombre por lo que quiere decir, que creo que en hebreo dicen Yusha o algo así, Isa. Israel, O children of Israel, Inni Rasulullah ilaykum. So certainly I am the messenger of God sent to you all. مصدقا لما بين يدي من التوراة, confirming the revelation which came before me. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد, and giving you glad tidings of a messenger to come after me, whose name shall be. Que esto es lo que hemos leído antes, donde Jesús, donde Allah nos dice que Jesús le dijo a su pueblo que yo soy un profeta para vosotros y corroboro todos los libros que han venido antes de la Torah y os voy a informar y os informo de alguien que vendrá después de mí que se llama Ahmed. O sea, Allah nos dice que el profeta Isa le dijo eso a su pueblo. ¿Vale? Entonces ahora hemos básicamente cubierto todos los temas. El único que nos queda es el último, que es el primer pilar del Islam en la Biblia, el monoteísmo, que lo puedes ver muy claro. Aún y así, con todas las traducciones que han habido y todas las ediciones que han podido haber de los textos y todo lo que se ha podido perder a través de las traducciones, aún y así, lo ves claro. Y esto es un hecho que en la Biblia no existe la palabra Trinidad y tampoco se encuentra ningún texto canónico o texto como referente que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Esto en original, perdón. ¿Cómo? Esto en el idioma original. Sí, en el idioma original y en el Nuevo Testamento y en no hay palabra, no hay texto canónico o referente donde pone explícitamente que Jesús ha dicho que yo soy el Hijo de Dios y también hay mi espíritu y todos formamos uno. Que yo sé que la Trinidad no creen en ella todos los cristianos, pero lo menciono esto porque es lo más prevalente que se puede escuchar cuando escuchas sobre el cristianismo. Sin duda que hay cristianos que creen que Jesús es un profeta y que no es el Hijo de Dios y tal y cual, pero ataco la peor de las creencias para, obviamente, explicar lo que viene ahora. Que Jesús, ¿tienes una pregunta? No, solo pienso que, porque mi hermana es cristiana, todos los cristianos lo que yo encontró o escuchaba siempre creían que Jesús es el Hijo de Dios. Yeah. La mayoría sí. He visto uno lo que no creen, pero una cosa que no he entendido con cristianos es que sí que cristianos crearon después el muerte de Jesús, pero por ejemplo los católicos que hablan latín, escriben latín y todo, y para ser como decir priest, hay que hablar latín. Sí. Ellos no hablan aramaico. Yeah. También si pienso en los primeros libros de cristianos, también escrito en latín antes. Y la gente lo que puede decir, la gente explicar, el cristiano tenía que aprender latín o habla latín solo. Sí. Entonces me parece raro que Puede ser que denomine el latín como el griego. Sí, eso queda raro porque es El como griego si- es el Nuevo Testamento, ha sido escrito en griego. en griego, que también Pero parece el raro, Antiguo ¿verdad? Testamento en hebreo. Porque si el Jesús es hebrew, Sí. como también nacido como judío, Judío, sí.
me queda raro que realmente habla otro idioma, de verdad. Y eso es Claro. más impactante como el católico. Sí. No, ellos no dicen que él habló otro idioma, pero aún y así han escrito esos libros. Claro, que no ha escrito Claro. normal, ¿verdad? Y tampoco intentas aprender aramaico y nada, ¿sabes? Ujú. Es como, no sé, me queda un poco raro, ¿verdad? Ya. Y bueno, el último tema ya es el monoteísmo, que es el primer pilar del Islam. Aquí lo puedes ver en este versículo bíblico del Nuevo Testamento, donde dice, Jesús le contestó, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Que básicamente eso es lo que nosotros, los musulmanes, creemos en ello. Qul huwa Allahu ahad, Allah es único, Allahu samad, Allah es absoluto, no necesita nada con él. Lam yalid wa lam yulad, no ha encarnado, ni ha sido encarnado, no ha tenido hijos, ni ha sido él no ha sido él engendrado. Walam yakun lahu kufuwan ahad, y no hay nadie similar a él. Luego también en otro versículo de la Biblia, el Nuevo Testamento, dice, yo no puedo hacer, que es lo que hemos leído antes, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo porque no trato de hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre que me ha enviado. O sea, esto básicamente es como él diciéndote, yo no puedo nada, yo no tengo ninguna capacidad de hacer nada sino el Padre, que esto lo han traducido ellos como el Padre, pero y aún y así podrías decir que aún y así está él deshaciéndose de todo poder, y el poder lo vuelve todo a Allah Azza wa Jal, al Dios único de ser Una pregunta. adorado. Si aquí dice que juzgo según el Padre me ordena, por esa razón los cristianos creen que es Padre, ¿no? Porque si aquí pone Padre, pues... Pero esto vuelve a lo mismo, tendríamos que mirar qué pone en el texto original. Ya, porque si pones esto, normal que la gente piense que es su Padre, ¿sabes? Pero mira, en el árabe mismo, por ejemplo, Allah dice en el Corán, alhamdulillahi rabbil alamin, ¿verdad? Sí. Tú si picas hablando en árabe, digamos que hablas árabe literal, tú si picas a una puerta, que de hecho hasta hoy se utiliza eso, si picas a la puerta de una casa y dices, Salam alaikum man rabbil bayt, ¿quién es el Rabb de esta casa? El nombre. Podrías decir el dueño, el padre de esta casa, o sea, sinónimos podrías encontrar al menos 10 para definir o para aludir al creador. Podrías dar al creador, el Señor, el Padre, como tú quieras llamarlo. Pero aún y así, si pusiéramos eso al lado y dijéramos que Jesús, o sea, para la gente que dice que Jesús es él mismo, es Dios, pues entonces, ¿por qué él diría que pongo todo? O sea, que yo no puedo nada, yo no puedo hacer nada. Que lo único que puede hacer es el de arriba. El de arriba es el único que puede hacer algo y a mí me ha enviado, solo soy un enviado. Y eso también podría ser traducido a, no, a mí no me adoréis. Adorar al de arriba, a mí no me adoréis. Y eso básicamente, todo esto alude al monoteísmo, que es con lo que vino Jesús, alayhi salam, o Isa. Y ya está, aquí hemos llegado a todos los temas que quería cubrir en estos últimos 4 o 5 fines de semana. Y ahora, a partir de la semana que viene, lo que me gustaría empezar es ya libros, como estabas pidiendo tú, libros ya más relacionados con... Bueno, empezaremos con el monoteísmo. Quería empezar con Usul al-Thalatha, luego Qawaid al-Arba, y luego también jurisprudencia, como rezar, y bueno, temas así, más ya metidos a alguien que ya cree en el Islam como religión correcta y no como estos temas que nos han precedido, los cuales eran temas más para alguien que puede aún tener preguntas sobre el Islam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Y ya estamos, si alguien tiene preguntas ahora. Yo tengo una pregunta, pero no es relacionada a esto, es relación al horario. Como nos has